Muy bien, en esta noche vamos a iniciar otro tema más de la serie Así dice la Biblia. Esta noche tenemos un tema sumamente importante y se titula Del desierto a la tierra prometida. Antes de abrir la palabra y entrar de lleno en el estudio, voy a permitirme inclinar la cabeza y pedir la bendición de Dios. Querido Padre, tu palabra está abierta en esta hora. Le suplico, Señor, que derrame el poder del Espíritu Santo para que este mensaje llegue con fuerza y con poder. Le imploro, Dios eterno, que este mensaje que tú nos regalas en esta hora pueda provocar el deseo de arrepentirnos. También, oh Dios, que al iniciar el estudio de tu palabra, cada mente y cada corazón se disponga a ser un buen receptor para que pueda aflorar esta semilla del Evangelio de Dios en cada mente, en cada corazón, en cada persona que escucha este mensaje. Oramos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, el mensaje, como dije antes, tiene como título Del desierto a la tierra prometida. Este mensaje es de aplicación en todos los tiempos. Cuando hablamos del desierto y de la tierra prometida, generalmente estamos haciendo remembranza del pueblo de Israel. Nos llega al pensamiento cómo Dios, cuando sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, tenía un solo propósito y era llevarnos a la tierra prometida. El desierto era simplemente un paso transitorio. El desierto no era el objeto de Dios. El desierto era un lugar para que el pueblo allí descansara unos pocos días y pudiera liberarse de una cantidad de costumbres paganas que había podido recoger en el trasiego de sus 430 años en los que estuvo sometido en la esclavitud allá en Egipto. Pero solamente Dios quería allí, en el desierto, tener a un pueblo apartado de manera transitoria de toda la influencia de otros pueblos, como también de todos los afanes de este mundo, porque en ese desierto pudieron ellos encontrar una quietud. Ya estaban allí libres de los capataces que los tenían sumergidos, sujetos a la esclavitud de manera permanente, con unas tareas sumamente pesadas, haciendo ladrillo, construyendo pirámides y haciendo tantas cosas que les tocaba los hijos de Israel allí como esclavos en Egipto a hacer en contra de sus propias voluntades como esclavos. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, tenía el propósito de llevarlo a un lugar aislado de la influencia religiosa de otros pueblos y también tenerlo en un lugar aislado de la influencia de la esclavitud. El pueblo en el desierto estaba libre. Allí en el desierto tenían que pasar poco tiempo porque esta era como una escuela de preparatoria para entrar a la tierra prometida. En el desierto Dios les entregó la santa ley de Dios, los 10 mandamientos, y también les entregó el maná como alimento. O sea, allí aprendieron a sostenerse, a alimentarse, a nutrirse mediante el milagro. Allí ya las manos de ellos no eran las que producían el alimento, sino eran las benditas manos de Dios las que proveían para el sustento de sus familias. En otras palabras, Dios en el desierto se hizo cargo de toda la obligación de ese pueblo. En la parte económica era Dios quien suplía sus necesidades.
Sus ropas allí en el desierto no se envejecían y Dios proveía para todo, incluso curaba también sus enfermedades. El objetivo de Dios era preparar mejor a este pueblo en una meditación espiritual, en una enseñanza puramente de obediencia a Dios, apartado de todos los pueblos, de las costumbres, de las influencias, de los dioses paganos. Sin embargo, es lamentable tener que decir que los propósitos no fueron cumplidos como Dios quería que ese pueblo se presentara delante de Él todos los días con obediencia. Esto no se llevó a cabo porque en el desierto hubo muchísima rebelión del pueblo de Israel para con Dios. Allí en el desierto, se produjeron una serie de actos. El pueblo pudo ver cuando Dios secó las aguas. Las aguas del Mar Rojo fueron divididas por la bendita obra de nuestro Dios, un milagro grandioso. Se abrieron las aguas del Mar Rojo y el pueblo de Dios pudo atravesar el mar, pero completamente en seco. Además de las plagas que habían caído en Egipto, y vieron cómo se produjeron una serie de manifestaciones sobrenaturales sobre el pueblo egipcio y sobre la casa del faraón. Plagas diversas tales como el agua convertida en sangre, la plaga de las ranas, las plagas de las moscas y muchas otras plagas que azotaron al pueblo egipcio. Y por últimas, todos los hijos del pueblo, todos los hijos primogénitos de los egipcios murieron en una sola noche. Esta serie de actos milagrosos que Dios presentó delante del pueblo de Israel daban una evidencia de la soberanía, el gran poder de Dios. Pero lo más lindo y lo más precioso, mis estimados amigos y hermanos que en esta noche tienen la oportunidad de escuchar este mensaje, lo más preciado de todo era tener a Dios consigo mismos. Este pueblo tuvo un privilegio sumamente grande, pero no es un privilegio que se pueda distanciar mucho del privilegio que usted y yo tenemos en nuestros días. Pero ellos pudieron ver en su momento a Dios en medio de ese pueblo que salía de Egipto, o sea, el pueblo hebreo, el pueblo conducido por Moisés. Tenía en las horas del día una columna de nube que era el mismo Dios con ellos. Allí estaba nuestro Señor Jesucristo, aunque aún no había nacido en Belén, ya Él coexistía con el Padre. El Dios Hijo estaba allí en una columna de nube. Esa columna de nube permanecía todo el día para proteger al pueblo del sol. Y en esa columna de nube que Dios le permitía al pueblo, lo protegía a través de ella, no sentían sofoco para poder avanzar. Ellos podían avanzar porque la luz del sol no los afectaba, y así avanzaban de día hacia el desierto. La nube de día, que era la protección para el pueblo de Israel, era dándoles la frescura para ellos poder avanzar. Era también la plena certeza, es decir, la seguridad, era el consuelo de que Dios estaba con ellos. Era mirar directamente la presencia de Dios a través de esa nube. Pero de noche la nube se prendía en una columna de fuego y el pueblo podía caminar también de noche si así lo deseaba, porque la columna ya era una luz que los iluminaba. Qué precioso tener a Dios caminando con nosotros. Qué precioso tener a Dios
dentro de la casa, dentro del pueblo. El pueblo de Israel tenía a Dios con ellos en ese caminar, en ese ir, en ese devenir. Qué precioso era ese episodio, ese monumento tan satisfactorio que daba tanta protección. Esa columna de nube, nuestro Señor Jesucristo, allí representado, allí con una columna de nube, y esa columna de fuego que también se iluminaba en las noches al pueblo de Israel. Esa era la garantía que tenía el pueblo para que nada ni nadie se pudiera acercar a sus hijos. Esa era la presencia del Dios que cuida a sus pequeñuelos. Para Dios, los hijos suyos son como, dice la palabra, que los tiene esculpido en la planta de sus manos, y son para Él exactamente como la niña de sus ojos. Tienen una valía de tanto significado para Dios que en ningún lenguaje humano y en ninguna palabra podemos nosotros describirlo. El léxico que me acompaña no tiene la capacidad de poder describir toda la fuerza, toda la bondad y todo lo que esto implica y lo que significa el amor de Dios. Es sublime, es indescriptible, es inexplicable. No nos quedamos completamente cortos para poder expresar todo ese maravilloso amor. Miremos cómo era la avanzada que Dios hacía con su pueblo. Cuando el pueblo estuvo a punto de entrar al mar, allí cuando estaba rodeando al mar muerto, aparece el ejército del rey egipcio, y allí con todos sus soldados, con todos sus caballos, con el objeto de volver a tomar al pueblo cautivo y devolverlo para someterlo a la esclavitud. En ese momento que el pueblo entra en un temor absoluto, porque la fe de este pueblo no estaba bien cimentada a pesar de todas las maravillas que había visto. No todos tenían fe como Moisés. Algunos dudaban de que Dios los pudiera defender en su momento, mas sin embargo Dios pasó por alto toda esa cantidad de dudas que estos sujetos pudieron haber tenido, los que no creían plenamente, y no hizo caso a la duda, sino que se levantó contra el pueblo que perseguía a sus hijos. Y Dios, en su infinita misericordia, para demostrar su grandeza y su amor por sus pequeñuelos que acababa de sacar de semejante situación, permitió que ese rey faraón, lleno de orgullo, lleno de ostentación y lleno de ínfulas, se levantara contra su pueblo y lo persiguiera hasta meterse en el mar. Mira qué ceguera espiritual tenía este individuo. Era un hombre completamente ciego, infecundo. Era una persona que no percibía, lo que estaba sucediendo. Fueron muchos los milagros que Dios se había hecho en su presencia, pero este sujeto hizo que su ejército entrara en el mar estando dividido. ¿Cómo no midió consecuencias? ¿Cómo no se da cuenta que era un padre amado, un padre amable, un padre amoroso, un padre lleno de toda bondad, haciendo maravillas extraordinarias para defender a sus hijos? Y este hombre, con una mente ciega, como dije antes, entenebrecida por el pecado, llena de egoísmo, se levanta contra ese pueblo, a perseguirlo de manera indiscriminada, sin fronteras, sin barreras, a sabiendas
que tenía, a sabiendas que tenía tantas cosas en su haber, que Dios ya había hecho muchísimas obras extraordinarias, se lanzó con su ejército en el mar sin medir las consecuencias y sin pensar que Dios podía volver a unir las aguas y quedar sepultado su ejército allí. Pero como no tomaron en cuenta esto, no midieron consecuencias, sino que iniciaron esa actuación malévola en contra del pueblo de Dios, y Dios estaba con sus hijos defendiéndolos. Allí tuvo que percibir, tuvo que ver cómo se consumía todo el ejército que había entrado a las aguas del Mar Muerto. Allí quedaron todos extintos, exhaustos. Con qué amor sacó Dios al pueblo de Israel de ese tremendo impasse. Allí al lado contrario del imperio, al otro lado del Mar Muerto, ya el pueblo cantó, ya el pueblo alabó a Dios, ya el pueblo se sintió libre de las opresiones de los enemigos, porque el mar se cerró y fue garantía de que ya no habían fuerzas para continuar persiguiéndolo. Faraón renunció en ese momento de manera definitiva a la persecución de los hijos de Dios. Voy a permitirme llegar entonces en este momento a donde he querido llegar, y es lo siguiente. Ya está el pueblo de Dios fuera de la opresión. Ya en ese momento ha dado un paso muy importante, porque ha pasado el Mar Rojo y se encuentra ya en el desierto. Allí en el desierto hay otro factor, y es que en cualquier situación que se encuentren los hijos de Dios, no están fuera del entorno de Dios. Es decir, nosotros como hijos de Dios, obedeciéndole a Él o queriéndole obedecer, no salimos de su entorno, no salimos de su órbita, siempre su mano está protegiendo. Allí en el desierto quedaron atrás las gavillas de trigo, allí quedaron ya los cultivos de viñedos, o sea, de uva, y los cultivos de olivas donde salía el aceite, y toda aquella gran cantidad de agricultura que se podía experimentar estando en el pueblo de Egipto. Tampoco estaban allí los potreros grandes de la tierra de Gosén y otros lugares donde el pasto era fértil y el ganado podía comer sus abundantes pastos y había animales gordos. Todo esto quedó atrás. Ya no estaban dentro de esas despensas tan enormes, sino que allí lo único que había era polvo, arena, era desierto. Aquí es donde se pone a prueba la grandeza de Dios. Allí donde no hay agua, donde no hay cultivos, donde no hay pastos para los ganados, y un pueblo enorme de miles y miles y miles de personas, con niños, con ancianos, con mujeres de diversas edades, tenían entonces que subsistir donde no había absolutamente nada. Este es un factor sumamente interesante. Empieza a ver allí el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que Dios hace brotar agua de la roca cuando ellos tuvieron sed. Dios dijo: dele agua al pueblo, le dice a Moisés, sencillamente con esa vara con la que ha hecho todos los milagros, los que ha permitido tocar el agua y dividirse, con los que a esa vara que se convierte en serpiente ante los ojos del faraón. Esa misma vara que simboliza la potencia y fuerza de Dios
porque en la vara de Moisés no había poder. El poder estaba directamente en el Dios divino, que era el que le daba toda la facultad para que hiciera esas realizaciones en presencia de Faraón y del pueblo de los egipcios. Con esa vara le ordenó Dios a Moisés golpear la peña. Moisés hace lo que Dios le manda, pero allí comete una falla, porque la peña no tenía que ser golpeada 3 veces, porque esa roca era símbolo de nuestro Señor Jesucristo. No que la roca ahí en sí físicamente fuera Jesucristo, pero quien iba a entregar el agua que se iba a producir allí era por efecto milagroso de nuestro Señor Jesucristo. La roca era Cristo. Dice así la palabra de Dios. Una de las hazañas que hizo Moisés y que Dios, amando tanto a Moisés, no le permitió entrar a la tierra prometida, fue justamente el haber golpeado la roca 3 veces y el no haberle dicho: ustedes tienen sed, y han solicitado agua. Pues Dios, en su bondad infinita y que los ama y que los ha traído hasta aquí con todo el amor, ya tiene prevista el agua, y de esta roca Dios quiere entregarles el agua y ya se la va a entregar. Solamente basta que voy a tocar la roca con esta vara y Dios les va a dar abundante y caudaloso raudal de líquido para que ustedes puedan saciar esa tremenda sed. Pero allí Moisés no honró a Dios en algún aspecto. Única falla que le ve a Moisés en todo el trasiego fue esa. Y por esa causa Moisés no entra a la tierra prometida, pero no significa que Dios no lo amara. Dios lo amó tanto que el día de su muerte Moisés murió en las manos de Dios. Murió hablando con Dios y murió mirando la tierra prometida, y el mismo Dios lo sepultó o se lo llevó, porque la Biblia dice que no encontraron sepulcro por ninguna parte, y así que Moisés estuvo en su muerte con Dios, pero no entró a la tierra prometida por haberle desobedecido a Dios. Pero el tema en este momento que me ocupa es del desierto a la tierra prometida. En este momento, en la vida de todos los seres humanos, en la vida mía y en su vida, se dan estos mismos procedimientos. Estos procesos los utiliza Dios para poder llevar a las personas a que lo conozcan mejor. El pueblo de Israel había entrado hacía 430 años, había entrado a Egipto. En 430 años, en medio de culturas completamente diferentes al pueblo hebreo, o sea, con una fe en otros dioses con minúscula, o dioses entre comillas, dioses muertos, con una fe en Horus, adorando una imagen que se llamaba Acera, adorando a Moloch, que era también otro dios, otra imagen que se adoraba en esos pueblos. El pueblo de Israel había escuchado de que Abraham había sido llamado de Ur de los Caldeos. Sabía cómo Dios lo había venido guiando poco a poco hasta traerlo a Egipto, hasta que entró a Egipto, y a Egipto entró por causa del hambre, y le tocó ir los hermanos de José, entrar a buscar alimento allá en ese pueblo. Y conocían de pronto algunas historias que se les iba contando, pero no habían podido tener la oportunidad de la manifestación directa de Dios. Entonces, ¿para qué Dios llama al pueblo de Israel de Egipto, donde había abundancia de comida, pero también abundancia de esclavitud y de ultraje, de miseria? Se le daba muerte a los egipcios
por muchas razones. Observamos cómo los egipcios fueron perseguidos desde antes de nacer, cuando el rey Faraón vio que ese pueblo se multiplicaba, crecía y que era un pueblo vigoroso y fuerte. Sintió miedo que en últimas fueran más potentes los egipcios, o por lo menos superara en número los nacidos de los hebreos que de los mismos egipcios. Y es allí donde, además de acelerar el trabajo fuerte para ellos y someterlos a una esclavitud sumamente fuerte, también ordena que se mueran los niños. Y todos los niños de los egipcios tenían que ser muertos en el momento del parto, según la orden de este rey, hijo del demonio, lleno de maldad, perseguidor de inocentes, de niños recién nacidos, y hace que mueran todos los niños para que ese pueblo no creciera. Qué violación enorme a las leyes divinas y a todos los derechos de la humanidad. Esa actuación que hizo el rey también la tuvo muy en cuenta Dios, y vio cómo estaba ese pueblo. Quiso Dios entonces que ese pueblo que era descendiente de Abraham, quien tenía la promesa de Dios de ser un pueblo único, exclusivo, un pueblo singular, un pueblo especial de entre todos los pueblos, para que ese pueblo se guiara de acuerdo a los propósitos de Dios. Quiso Dios que ese pueblo conociera realmente a Dios. Entonces, ¿para qué es el desierto? ¿Para qué es el desierto? Porque Dios hace generalmente, o muy a menudo, en las vidas de cada ser humano, lo pone a pasar por un desierto. No sé si usted esté en este momento atravesando el desierto o ya lo haya atravesado. Algunas personas no duran mucho en ese trance. Hay otros que duran muchísimo tiempo, y algunos mueren en el desierto y no salen del desierto. Eso es lo que vamos a analizar en esta hora. ¿Por qué Dios hace que las personas tengan que pasar por el desierto? Generalmente, esto en lenguaje figurado, estoy usando una figura rectora. Con esto quiero significar que son etapas áridas, etapas duras de la vida, etapas en que la economía, en lugar de ir para arriba, va para abajo, etapas en que todas las cosas que intenta hacer se ven como aplastadas, como con unas barreras infranqueables. No se pueden tumbar esas barreras. A veces las barreras son más fuertes que la capacidad de la persona poder intentar destruirlas. Y en ese estado es cuando la persona se ve disminuida en su capacidad, y entonces recurre por todos los medios, con todos los recursos que tenga a su alcance, y de ninguna manera logra superar, y se da cuenta que hay una fuerza superior, que hay una fuerza extraña que actúa en su contra y no lo deja desenvolverse como quisiera. Esos momentos de estancamiento, esos momentos de dificultades, y cuando una desgracia se encadena a la otra, una miseria hace sucesión con la otra, y así viene un sistema de dificultades coetáneos, todos como si estuvieran encadenados hacia destruirlo, hacia no dejarlo crecer. Entonces es en esos momentos cuando Dios puede actuar mejor. La persona, cuando ve que todos sus esfuerzos, que todas sus capacidades, que toda su sabiduría, que todos sus recursos han sido puestos para tratar de contrarrestar aquellas situaciones, y que las barreras son infranqueables, en esos momentos tiene que caer rendido ante los pies de Jesucristo, porque algunas personas Dios los toma así, en esas circunstancias. Y cuando se da cuenta que no tiene otra salida, entonces acude a nuestro Señor Jesucristo, acude a la Biblia, acude a la palabra de Dios, busca congregarse
para escuchar del Evangelio y encontrar una salida a su situación. Allí es donde Dios puede empezar a mostrarle, es decir, Dios quiere que esa persona identifique bien quién es Él y cómo puede ayudarle en su dificultad, porque Dios se goza y se engrandece en la debilidad del hombre, porque Dios llega donde el hombre no llega, o sea, Dios allá donde el hombre encuentra su límite, donde el hombre encuentra ya su barrera, ahí es donde Dios está listo para demostrar su gran poder, porque Dios le gusta obrar de manera sobrenatural, de manera milagrosa, para que la grandeza se pueda ver, porque de otra manera el hombre atribuye todo a sus habilidades, a sus capacidades, a su esfuerzo, a su economía, pero el hombre es poco inclinado a darle crédito a Dios. Se atribuye todo el crédito a sí mismo porque es egoísta por naturaleza y la tendencia siempre es así. La tendencia del corazón del hombre es hacia el mal y por eso pocas veces reconoce la gran obra de Dios. En el desierto le queda más oportunidad de conocer. Cuando la persona está en el desierto y acude a Dios, y allí donde todas las cosas estaban mal, entonces Dios, cuando ve que hay sinceridad de corazón, cuando aquella persona se arrepiente y quiere echar la suerte con Él, quiere seguirlo, quiere caminar por las sendas que Él le ha trazado, empieza a obedecer los preceptos divinos, porque los mandamientos de Dios son las barreras que Dios tiene para que el hombre no incurra en el pecado. Cuando se desconocen los mandamientos de Dios y se violan los mandamientos de Dios, entonces surge el pecado. Y cuando surge el pecado, Dios y el pecado no tienen armonía. El pecado rompe la relación con Dios, o sea, separa. El pecado conforma una barrera infranqueable. El pecado es el que hace la división entre la mano de Dios y la mano del hombre. Cuando el hombre rompe con el pecado, la mano del hombre se une con la mano de Dios y es allí donde puede atravesar el desierto y pasar a la tierra prometida. Primero que todo, tiene que la persona hacer una reflexión, tiene que entender que está estancado y que puede continuar en el desierto. El pueblo de Israel iba a pasar por el desierto, era de manera transitoria, meses, minutos, no era por años. Y resulta que se le convirtió en 40 años y no salía del desierto hasta que Moisés murió mirando la tierra prometida. Muy cerquita de la tierra prometida alcanzó a ver toda esa vasta llanura y los lugares más preciosos y le dijo a Dios: esa es la tierra que prometí a Abraham, es la tierra que fluye leche y miel. En lenguaje figurado, esto no es otra cosa que una tierra de las más abundantes del universo. Allí era donde Dios llevaba a su pueblo y lo llevó naturalmente. Entonces voy a permitirme leer la palabra de Dios en el capítulo 34 y el versículo 1 de un libro denominado Deuteronomios, que es el último libro del Pentateuco, los 5 libros de la Biblia, los 5 primeros libros de la Biblia que componen el Pentateuco y que se le denomina en el pueblo de Israel, le llaman la Torá. Y dice así: subió Moisés de los campos de Moab al monte de Nebo, a la cumbre de Pisga que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Desde aquella montaña donde se encontraba Dios juntamente con Moisés, qué hermoso estar allí con Dios, pudo Moisés
verificar todas estas maravillas y pudo darse cuenta cómo Dios le estaba dando cumplimiento a una promesa. Pero en su misericordia y en su amor, Dios le dice, le he podido mostrar todo este territorio. Le estoy dando a conocer la tierra solamente de vista, pero no puede tomar posesión. La planta de los pies de Moisés no podían llegar allí, porque golpear a nuestro Señor Jesucristo, herir a Jesús con ira como lo hizo él, a Dios lo ofendió. Y a pesar de que Dios le perdonó, lo salvó, lo ama mucho, no quiso dejarlo entrar, porque Dios al que ama también disciplina. Así es como Moisés pudo contemplar toda esa preciosa tierra, mas sin embargo no pudo entrar a ella. Y la Biblia dice en el versículo 5, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bepeor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Dios tomó a Moisés y él mismo con sus propias manos o lo enterró o lo transportó al cielo, pero nadie conoció dónde el sepulcro de Moisés, nadie lo conoció. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Murió este Señor, siervo de Dios, profeta de Dios, hombre pacífico. Murió de 120 años y la palabra de Dios dice que era un hombre vigoroso y todavía no necesitaba gafas. Pues realmente en esa época no se usaban las gafas, pero dice que la luz de sus ojos perfectamente bien. No se agotó la luz de sus ojos. Tuvo Dios cuidado especial con Moisés. Pero veamos cómo Moisés se muere en el desierto sin llegar a la tierra prometida, es decir, no alcanza a llegar a esa tierra, aunque Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia lo ha hecho partícipe de los salvos y es uno de los grandes tesoros de Dios en sus manos, en el reino de Dios, porque Moisés está en el libro de la vida para la resurrección. Y el día de la resurrección, cuando el pueblo de Dios se una para ir con nuestro Señor Jesucristo a las alturas y llegar al cielo, allí también estará Moisés con todo el pueblo de Dios, o sea, con la iglesia durmiente y con la iglesia viviente que Dios lleva al cielo en su momento. Me sigo guiando por lo que nos enseña la palabra. Entonces, ya vamos a la otra fase. El desierto es un lugar, es un punto de enseñanza. En el desierto le queda a Dios muy fácil hacerle ver al ser humano que tiene que tener una dependencia absoluta de Él y Dios puede ver todas las grandezas. Si usted está en este momento en el desierto, sencillamente tiene que dar un paso. Primero que todo, cambiar de actitud. Porque si usted todavía acaricia el pecado o está rebelde con Dios, no puede entrar a la tierra prometida. De las personas que entraron al desierto, había un sujeto que cada rato instaba al pueblo para que se rebelara contra Dios. Y ese también tuvo que morir allí en el desierto. Todas aquellas personas que se rebelaron contra Dios en el desierto, incluyendo inclusive a Moisés, que se rebeló solamente en un momento, y no obedeció plenamente la orden de Dios, también murió. Si usted se pone rebelde cuando Dios lo esté probando por el desierto, cuando Dios lo tenga en medio de la escasez y las dificultades, no puede pasar a la tierra prometida. Deje la rebelión. Si está rebelde, arrepiéntase, pídale a Dios perdón, rompa con el pecado. El pecado es la violación a los mandamientos de Dios. Acuérdese cómo son los mandamientos de Dios. No podrás tener imágenes delante de Dios. Tiene que amar a Dios por encima de todas las cosas. No puede tener dioses ajenos delante de Dios. Porque tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma.
Tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Hay que guardar el día del sábado, que es el séptimo día, cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. No se puede hurtar. Los hijos de Dios tienen que dejar el hurto a un lado. Si lo habían acariciado, el hurto tiene que extinguirse. No tiene que haber codicia ni el falso testimonio. No puede codiciar la casa del prójimo, no puede fornicar ni puede adulterar. Cuando estas cosas estén ocurriendo en su vida, hay estancamiento y no puede salir del desierto. Ahí se va quedando en el desierto. Usted tiene que pasar a la tierra prometida, y para pasar a la tierra prometida tiene que aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal. Jesucristo le perdona sus pecados y le da la mano para que usted pueda pasar a la tierra prometida. Le da la mano para que usted pueda pasar el desierto. Entonces, rompa con el pecado. Y nuestro Señor Jesucristo, en su infinita misericordia, por su muerte, por sus llagas, lo curó de su pecado. Y ese antídoto es para todos los seres humanos que estamos sobre esta tierra. Con ese antídoto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, estamos salvos. Pero no significa esto que tenemos que continuar en el pecado porque ya estamos salvos. Nos salvó nuestro Señor Jesús del pecado, pero debemos nosotros de arrepentirnos, es decir, de no continuar en lo mismo. Dios nos perdona, borrón y cuenta nueva. Iniciamos con Dios un nuevo camino para luego desechar la vida vieja, la vida pasada, iniciar una vida nueva. Vamos a mirar en el libro de Josué, en el capítulo 1, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Moisés, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta la gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Mire qué hermosura. Esta fue la promesa que le había hecho Dios a Abraham. Esta es la misma promesa que llevó Moisés, y ahora estaba Josué como un líder de Dios, el único que pudo pasar la tierra prometida de todos aquellos. Fueron de los únicos, porque fueron muy poquitos que pudieron pasar el desierto. Josué sí pudo atravesar el desierto, fue un hombre recto, correcto, digno de estar delante de la presencia de Dios. Y le dijo Dios: todo aquello donde ponga usted la planta del pie, allí esto será para usted, para su pueblo. Y usted, Josué, es el que va a repartir la tierra a las 12 tribus de Israel. Empieza Dios allí a trabajar con él y le dice: bueno, van a pasar las aguas del Jordán. Allí había otro obstáculo. El río Jordán estaba desbordado por la época en que el pueblo de Israel tenía que pasar. Y Josué le dice a su pueblo: alístese con comida, prepárese, porque dentro de 4 días vamos a marchar y nos toca salir de aquí y pasar todo lo que es el río Jordán y entrar a la tierra de Jericó. Allí la tierra de Jericó era ya la tierra prometida y el pueblo se iba a lanzar a la tierra prometida. Ya habían ido 2 espías, allí habían estado dentro de Jericó, allí Dios los salvaguardó mediante la obra de una señora ramera, una mujer que trabajaba en la prostitución, pero ella fue la mejor persona que Dios encontró para defender a sus hijos, y ella salvó a esos 2 espías, a esos 2 hijos de Dios que habían ido a mirar la tierra. Y a esa señora también la defendió Dios el día en que las murallas de Jericó cayeron por la misma gloria, fuerza y poder de Dios. Entonces se alista el pueblo de Israel exactamente como el éxodo, como la salida de Egipto. Todo el pueblo empieza a marchar rumbo, pero iban allí los sacerdotes. Bueno, no todo el pueblo, porque allí se quedaban las mujeres, iban los hombres de guerra. Las mujeres y los niños quedaban todavía al otro lado del Jordán mientras ellos conquistaban. Y va saliendo los sacerdotes y les dice Josué: coloquen los pies dentro del agua. Y una vez que estén allí dentro del agua, el milagro de Dios
se efectuaba. Cuando los sacerdotes, llevando el arca, entraron y colocaron los pies sobre el agua, fueron penetrando allí, entonces se dividen las aguas del río Jordán y sale el pueblo de Dios rumbo a Jericó. Pero lo más lindo y lo más preciado de todo esto es que una vez más Dios, otra vez como cuando se presentaba con la columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche para avanzar, Dios allí estuvo también con ellos y les dice lo siguiente: no los manda a que vayan con flechas a terrorizar a este pueblo, sino que los manda a que ellos le den una vuelta a Jericó y hagan sonar unas trompetas. Y todos los días el pueblo iba dando vueltas, iba tocando las trompetas y daban vuelta alrededor de los muros. Y yo creo que la gente diría: estos están locos, de esa manera ¿cómo nos van a destruir? Pero había un temor terrible, ninguna persona se atrevía a lanzar un dardo, ni a insultarlos, ni a decirle nada. Era un miedo espantoso el que esta gente sentía. Y así dieron vueltas durante 6 días, y a los 7 días gritaron. Y cuando todos alzan la voz y suenan esas trompetas, se caen los muros de Jericó. Y es allí donde entra Josué con su ejército y tomaron a este pueblo y defendieron la vida de Rahab, la ramera que les había ayudado para poder espiar la tierra. Esta enseñanza nos deja a nosotros iluminados en el sentido de que Dios, cuando la persona cumple sus preceptos, como en el caso de Josué, le permite sin ninguna dificultad entrar a la tierra prometida. Mire usted lo sencillo que es entrar a la tierra prometida. No hubo ningún daño, no pereció ningún hijo de Dios. Todos entraron con una facilidad asombrosa. Yo confío sinceramente en este mensaje que Dios nos está regalando, de que no importa el desierto que se haya pasado, no importa el sol que lo haya abrazado en el desierto, no importa la sed que le haya tocado vivir en el desierto, no importa toda la escasez y toda la carencia de objetos, de elementos a los que haya sido sometido en ese trasegar. Lo importante es que ya usted en este momento está a su pie en la tierra prometida. Lo importante es que usted en este momento ya pasó el río Jordán. Si usted me está siguiendo en este mensaje como lo voy predicando y hace caso a lo que Dios ha querido enseñarle en esta oportunidad, ya usted hoy dejó el desierto para entrar hoy a la tierra prometida. Ya esta noche, ya a partir de este minuto, a partir de este momento, su vida inmediatamente toma otra dimensión. Usted no va a ser perseguido, porque cuando se entra a la tierra prometida, se entra con todo el poder de Dios. Ya Dios va adelante, ya los ángeles de Dios habían causado el temor, nadie se pudo enfrentar contra ellos, ningún ejército, ningún jinete se vino a contrarrestar al pueblo de Dios. Nadie pudo levantarse en los muros de Jericó y tirar un flechazo contra un hijo de Dios. Josué no tuvo que disparar absolutamente ninguna flecha, ni tampoco una lanza, ni un caballo, tener que adelantarse para ir a contrarrestar. Todo queda vencido, mi estimado hermano, mi apreciado amigo. Todo queda vencido en este mismo instante, en este mismo momento. Si usted cree en esta palabra que este Hijo de Dios está predicando, usted en este mismo momento ya entró a la tierra prometida y ya usted es vencedor. A partir de hoy en adelante, todo lo que usted haga prospera y es como el árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prospera. Como dice la palabra de Dios en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como el árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prospera.
La Biblia dice que no es así con los malos, sino que será como el tamo que arrebata el viento. De ahora en adelante, a partir de este momento, si usted renuncia al pecado, parte hoy, rompe con el pecado. Tiene que usted romper la capa, porque usted no puede seguir metido en la misma capa del pecado. Usted tiene que romper la capa con el pecado. Esto lo hablo de manera figurada, es una figura rectora, queriendo decir en este momento que hoy le toca romper con el pecado y entra usted en este mismo instante a la tierra prometida. Y lo que era difícil, ese negocio que usted tenía estancado y que no le quería producir o no le estaba produciendo, empieza desde ya a darse la producción. Empiezan a ver los cambios completos en su vida. Empieza inmediatamente usted a ver que todo lo que hace prospera, porque donde está Dios, donde está la columna de humo, la columna de nube de Dios o la columna de fuego de Dios, la que no se apartaba del pueblo de Israel, solamente cuando ellos lo ofendían y pecaban terriblemente contra Dios, se levantaba y desaparecía esa columna. Pero mientras el pueblo estuviera con Dios, allí estaba la columna. Hoy esa columna de nube, que no es otra cosa que nuestro Señor Jesucristo posesionándose en su hogar, tomando posesión de la tierra prometida, hoy entra usted a la tierra prometida llena de bendiciones, y de aquí en adelante no va a escasear el alimento en su casa. El alimento será abundante. Todo lo que hace prospera. En el trabajo va a ser bendito y prosperado. Su trabajo será reconocido y irá a dimensiones mayores, a más altas dimensiones. Es decir, tendrá escalafón en el trabajo, irá escalando usted algún puesto, pasará a ser jefe. Si usted tiene un negocio que no podía abrir, hoy se puede abrir, porque Dios viene hoy con sus bendiciones, y de aquí en adelante todo es bendición y todo es prosperidad. Porque creer en Dios, tener a Dios con nosotros, es la mayor fortuna que un hombre se pueda proponer. Tener a Dios con nosotros es tenerlo todo, porque Dios llena todos los espacios, porque la abundancia de Dios no tiene fin, la abundancia de Dios es infinita, porque a Dios nunca le escasean ni le faltan los recursos, siempre están por encima de todas las expectativas. Grande es Dios en el Sinaí. Dice la Biblia que cuando Dios se levantó allí en el Sinaí para entregar los 10 mandamientos a Moisés, allí los truenos, los relámpagos y el monte temblaba, y toda aquella grandeza enorme que pudo percibir el pueblo de Israel, esa grandeza fuerte y poderosa se torna en beneficio suyo, y todo el que quiera dañar su camino encontrará un obstáculo, y ninguno podrá colocar la mano sobre usted ni sobre mí, porque el miedo, ese mismo miedo que entró en Jericó, en los habitantes de Jericó, entrará en cualquier individuo que le quiera hacer daño. Que Dios lo bendiga grandemente, y que hoy mismo esté usted conmigo en la tierra prometida. Que Dios añada su bendición a este mensaje. Amén.